seguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 Dale ese aplauso fuerte. Él vive, Él reina. Su reino está aquí por siempre. Oh Señor, celebramos tu victoria, porque tú has resucitado y nos has dado poder y autoridad. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decirlo juntos. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro del venció. Vivirá por siempre. Vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Y él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Dilo, aleluya, aleluya. Maravilloso, consolador es él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de Jesucristo. Jesucristo ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció. Vivirá, vivirá por siempre. Vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí, Señor. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero
consoladores, nuestro eterno Padre es el príncipe de paz, el Cordero ha vencido, vivo está, vivo está, aleluya, Cristo vivo está, dilo iglesia, triunfó sobre la muerte, al sepulcro del venció, vivirá, vivirá por siempre, vivo está, levanta tu voz fuerte, vivo está, vivo está, vivo está, Él vive, por siempre, vivo está, vivo está, sí, vivo está. Oh. Levante ese aplauso al Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará.
Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes en esta ocasión. Este día continuaremos con la enseñanza que Dios tiene para nosotros en el Evangelio según San Lucas. Así que antes que nada, entregamos este tiempo en las manos de Dios en oración para que sea Él hablándonos y dirigiéndonos esta mañana. Así que, Padre, te damos las gracias porque nos permites estar otro domingo aquí conectados en esta transmisión. Señor, yo te pido que seas tú quien nos hable, quien nos permita entender tu palabra, que seas tú quien me permita transmitir correctamente, Señor, esta palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, entonces vamos a recapitular un poco lo que vimos la semana pasada y veamos entonces qué fue lo que aprendimos acerca de la sanidad del ciego Bartimeo. Y primeramente vimos la historia de sanidad de un ciego llamado Bartimeo, como les dije. Una historia de un desdichado y marginado por la sociedad de su tiempo. La perspectiva de este evangelio, no nos olvidemos, se centra en Jesús como el Mesías. Y el Mesías que era esperado, ¿sí?, por el pueblo judío. Ahora, el Mesías consideraba preciados a aquellos que el mundo despreciaba. Esto nos hace también recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 25 al 29, que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois ni muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En segundo lugar, lo importante de conocer a nuestro Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Es sumamente importante que conozcamos a Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesús. El conocerle a través de su palabra nos hará que podamos creer más en Él, que podamos conocer quién Él es, con todos sus atributos, y que podamos entonces resistir las pruebas, vivir esta vida confiados en las promesas que ha dejado para sus hijos. También aprendimos a venir a nuestro Dios misericordioso y poder tener confianza en hacer peticiones que sean específicas, con toda confianza otra vez, sabiendo de que Él nos escucha y tiene misericordia de nosotros cuando no lo merecemos. Y recapacitemos en estos versículos. Vamos a leer el primero, está en Hebreos 4, 16, que dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y el segundo que les quiero compartir está en Salmo 103, 14, que dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe nuestra condición de pecadores. Solamente tenemos que venir ante Él en arrepentimiento de nuestro pecado, aceptando su perdón y justificación que es por medio de nuestro Señor Jesús, y en completa confianza de que Él nos tiene misericordia cada día. Recordemos que son nuevas sus misericordias cada mañana. Eso es un gran motivo para poner nuestra completa y absoluta confianza en Él. Los actos milagrosos de Dios para nuestras vidas, o para aquellas peticiones que no son de nosotros directamente, sino que son por personas que las que estamos orando, deben resultar en la gloria y la alabanza para Dios. E igualmente hay situaciones en donde otras personas se dan cuenta de estos milagros y entonces esto se deriva en un testimonio de las obras de nuestro gran Dios y en alabanza para Él, aún de estas otras personas. Así que ahora vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene deparado para el capítulo 19 del Evangelio según Lucas. Así que vamos a leer acerca del encuentro de Jesús con Zaqueo. Esta historia es única en los Evangelios, solamente la encontramos en el Evangelio según Lucas. Esta historia tiene un contraste con la historia del joven rico que leímos anteriormente en el capítulo 18. Y ya vamos a ver las razones de cómo se contrastan ambas historias y la enseñanza que nos dejan. Entonces, comencemos por leer el pasaje, mis hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Evangelio de Lucas,
19 del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero éste no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo te he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a leer la primera parte, que digamos que se divide en tres partes este pasaje, mis hermanos. Entonces la primera va del versículo 1 al 4, donde Zaqueo se sube a un árbol y se arriesga al ridículo para ver a Jesús. Versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Recordemos, mis hermanos, que la semana pasada vimos que Jesús venía de un viaje de Galilea y se dirigía a Jerusalén como su destino final. Recordemos que habían dos Jericós, ¿sí? La vieja en donde los muros se derrumbaron y la nueva que construyó el rey Herodes. El milagro de Bartimeo, en donde nuestro Señor Jesús le dio la vista cuando Jesús pasaba sobre el espacio que queda en medio de los dos Jericó, que es más o menos como de 1,5 kilómetros. En este pasaje, Zaqueo, o sea, Jesús venía de ahí, ¿sí? Entonces, en este pasaje, Zaqueo encuentra a Jesús que iba atravesando la nueva ciudad de Jericó, la que era construida por Herodes. La razón de Jesús para pasar por esta ciudad era principalmente para encontrarse con este varón llamado Zaqueo. Ahora vamos al versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿sí? Entonces, Zaqueo, que era jefe de los publicanos y los recaudadores de impuestos, eran vistos como israelitas desleales, pagados por los romanos para cobrar los impuestos a los demás judíos para ganancia personal. Llegaron a ser un símbolo de la peor clase de personas en esa sociedad. El hecho de que Zaqueo no solo era un publicano, sino que era el jefe de los publicanos, significaba que probablemente supervisaba un distrito tributario muy extenso y que otros recaudadores de impuestos trabajaban para él. Jericó era una ruta comercial muy importante para ese tiempo. Había mucho impuesto por colectar y por eso se asume que Zaqueo era una persona muy adinerada. Cabe mencionar que los judíos odiaban a los hombres como Zaqueo. Había un odio especial para hombres como Zaqueo, para los publicanos. Y esto no solo era debido a su desagrado natural a los impuestos, sino por la práctica conocida como granjeo de impuestos, en donde el recolector de impuestos hacía su ganancia con cualquier extra que le pudiese cobrar a sus víctimas. Un publicano estaba altamente motivado para hacer los impuestos a recaudar lo más alto que fuera posible. En simples palabras, el título de jefe de publicanos no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Así que su significado preciso es un poco desconocido, pero pareciera apuntar que es el jefe del departamento de recolección de impuestos prácticamente, o el jefe de Hacienda, por decirlo así, de ese lugar. Otro dato curioso aquí es que el nombre Zaqueo viene del hebreo Zaquei, ¿sí? Que significa el puro o inocente. Este hombre era todo menos puro hasta que recibió a Jesús y debería haber sido por su nombre un puritano, ¿sí? En el mejor sentido. Pero era un archipublicano, un pecador público, era un extorsionador, un rico pero perverso manipulador. Vamos al versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que vamos a desglosar esto y dice, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo quería poner sus ojos en Jesús.
Tal vez Zaqueo había escuchado que Jesús aceptaba a personas como él y anhelaba ver a este notable hombre llamado Jesús por sí mismo. Esto que voy a decir a continuación es mera especulación y es mera opinión, pero el hecho de que la Biblia menciona que Zaqueo era bajito de estatura es por algo, mis hermanos. Probablemente era porque lo ponía en desventaja al querer mirar a Jesús. Es probable que esto también afectó su personalidad. Podemos imaginarnos cómo otros odiaban y se burlaban de Zaqueo y cómo Zaqueo les regresaba y cómo Zaqueo les regresaba el favor al aumentar los impuestos de sus víctimas. Dice el versículo 2, pero no podía a causa de, vamos a agregar ahí, pero no podía pasar a causa de la multitud. Es probable que Jesús viajara con una gran compañía de peregrinos para asistir a la Pascua en Jerusalén. Al parecer, la multitud se refiere a personas en Jericó que se aglomeraron para pasar a ver a Jesús. Sí, sin duda alguna habían escuchado la reciente resurrección de Lázaro en Betania, que era a menos de 24 kilómetros de distancia de Jericó, según Juan 11, si lo quieren buscar por ahí, Juan 11. Eh, Esto combinado con su fama de sanador y maestro debió causar revuelo en toda la ciudad tan pronto como se enteraron de su paso por Jericó. Sí, vamos al versículo 14, perdón, 4. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y corriendo delante subió un árbol, ¿sí? Para verle. Debido a que Zaqueo buscaba a Jesús tan desesperadamente, no le importó hacer algo que muchos pensaban que estaba por debajo de la dignidad de un hombre adulto y rico. Este hombre se trepó en un árbol de sicómoro. Los árboles de sicómoros usualmente se plantaban a la orilla del camino, ¿sí? Eran árboles que eran bajos, ¿sí? Y tenían muchas ramas fuertes. Entonces, pareciera de que como este hombre era pequeño, la rama lo soportó y pudo ver a Jesús desde arriba. Ahora, mis hermanos, pareciera que los esfuerzos están del lado de Zaqueo, pero no perdamos de vista que fue Jesús quien decidió pasar por Jericó. Por eso dice, porque había de pasar por ahí. Y decidió pasar por Jericó en búsqueda de Zaqueo, para traer salvación a su vida y a su casa. Un paralelismo que podemos sacar aquí es que Zaqueo trepó el árbol como un niño pequeño y crédulo sin saberlo. Zaqueo estaba cumpliendo la palabra de Jesús que está en Lucas 18, 16 al 17, que lo estudiamos hace unas semanas, que dice, mas Jesús, Lucas 18, 16, versículo 16 al 17. Mas Jesús llamándolo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y a menos que seamos como niños, no vamos a ver el reino de Dios. Acerca de este hecho en donde Zaqueo se trepó un árbol, un comentarista dice, desearía que hubiera más de nosotros a quienes no les importara que se burlasen de nosotros si, si solo, si solo lo que hicimos nos ayudó a ver a Jesús. Jesús entonces te invita a la casa de Zaqueo. Esta es la segunda sección del pasaje. Versículos 5 al 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces eso que dice mirando hacia arriba le vio, es que Zaqueo trabajó muy duro y se arriesgó a avergonzarse para ver a Jesús, y ahora es Jesús quien lo ve y no dejó pasar a Zaqueo desapercibido. Ahora Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, desciende. Jesús empezó llamando a Zaqueo por su nombre. Jesús sabía la importancia del nombre de una persona. Esta, esta puede haber sido la primera vez que Zaqueo escuchó a alguien, además de su madre, decir su nombre de una forma amable, ¿sí? Y yo me hubiera quedado helado, ahí paralizado, que eso es un milagro que Jesús. Y esto como manera de comercial, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús sabía su nombre? ¿No creen que esto era realmente sorprendente? Cualquiera se hubiera afligido. Yo hubiese sido uno. Y es que decir su nombre hizo toda la diferencia. Es como si Jesús, al decirle su nombre a Zaqueo, le hubiera dicho, te conozco y tengo derechos sobre ti. Esto es lo que se llama gracia irresistible. Cuando Dios llama, el ser humano automáticamente responde en obediencia. Jesús sabía la importancia de un nombre. Él dijo que Él llama
a sus ovejas por nombre. Veamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Apocalipsis se nos promete un nombre nuevo que solo Dios y nosotros sabemos. Cuando lleguemos a los cielos habrá alguien allí que conoce nuestro verdadero nombre. ¿Sí? Vamos a ir al versículo 5 entonces otra vez de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Eso de date prisa, desciende, es que Jesús le dijo a Zaqueo que se apresurara, que se apurara, ¿sí? Y descendiera. Si no se apresuraba, la oportunidad podría perderse. Si no bajaba, nunca iba a conocer a Jesús. La lección para cada uno de nosotros es que nos bajemos de nuestro lugar de orgullo, de ese lugar alto, para encontrarnos con Jesús. Imagínense, Jesús nunca hubiera comido con Zaqueo si Zaqueo no se hubiera quedado en el árbol de sicómoro. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Este es el único lugar de los evangelios donde Jesús se invita a sí mismo como huésped de alguien. Aquí Jesús toma la iniciativa, ya que su misión es buscar y salvar a lo que se había perdido. Estas palabras de Jesús expresaban más un mandato que una petición. Es necesario que yo pose en tu casa. Jesús, en este caso, hace su uso de derecho como rey y señor del universo, y él solo se hace la invitación a quedarse a dormir en la casa de Zaqueo. Jesús no solo quería predicarle a Zaqueo y convertirlo en el sentido espiritual o religioso. Jesús deseaba tener una relación íntima, genuina con Zaqueo, empezando con una comida y pasando tiempo juntos. Jesús se invitó a pasar tiempo con Zaqueo. El rechazado y odiado Zaqueo. La iglesia primitiva no era odiada por su aceptación de los rechazados, pero los primeros cristianos consideraban esto algo glorioso, no vergonzoso. Recordemos las palabras también del Salmo 23, aderezas mesa delante de mis acusadores. Jesús estaba aderezando la mesa enfrente de los acusadores de Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Sí? Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa, perdón. ¿Se imagina la prisa con la que Zaqueo bajó a su casa? A dar orden a todos los siervos en su casa que le prepararan una mesa a Jesús, su Señor, a esta figura del cual él estaba tan desesperado por conocer. Dice, le recibió gozoso. Zaqueo estaba feliz de recibir a Jesús. Zaqueo primero recibió a Jesús y después comenzó una relación con él. Jesús llamó a Zaqueo para sí mismo y fue a Jesús a quien vino y felizmente. ¿Sí? Zaqueo lo recibió. Esto es a Jesús mismo. Recibió a Jesús. No a un credo, no a una doctrina, no a una teoría, no a una ceremonia, sino que él recibió a Jesús, literalmente. Jesús estaba en su camino a Jerusalén y sería recibido en la ciudad con un gran gozo, lo que es llamado la entrada triunfal, que se encuentra en los versículos 28 al 40 del capítulo 19 según Lucas y que lo vamos a estudiar de aquí a un par de semanas. Pero aquí, antes de eso, Jesús tuvo una entrada diferente en el corazón de un solo hombre. Jesús se alegra de recibir a los pecadores y ellos se alegran de ser salvos por Jesús. Sabemos que la alegría de Jesús es mayor porque más bendecido es dar que recibir. Y es que Zaqueo está pintando un modelo para todos nosotros de cómo recibir a Jesús en nuestras vidas. Sí, Zaqueo lo está recibiendo a Jesús al buscarle con esfuerzo verdadero. Le está buscando a Jesús. Sí, se fue a trepar, no importó la pena que pudiese sentir de treparse en un árbol y que lo fueran a criticar. Recibe a Jesús humillándose a sí mismo. Sí, recibe a Jesús sin importar qué tan pecador o odiado era Zaqueo. Recibamos a Jesús como porque Él nos invita por nombre. Él nos conoce, Él nos creó. Recibamos a Jesús sin demora. Hagámoslo rápido. Recibamos a Jesús bajando a Él. Recibamos a Jesús mismo. Recibamos a Jesús en nuestras vidas, en nuestro hogar, en cada área de nuestra vida. Recibamos a Jesús alegremente.
como una fiesta. Recibamos a Jesús a pesar de lo que otros digan. Recibamos a Jesús con arrepentimiento y con restitución. Entonces entramos a la última parte de, de este pasaje hermoso, hermanos, en donde Zaqueo renuncia a su pecado y Jesús proclama su salvación. Versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y eso de que todos murmuraban, Jesús otra vez es criticado por asociarse y comer con pecadores. Tanto la élite religiosa como las personas comunes aborrecían a Zaqueo. Ellos no entendieron y en su orgullo ciego se negaron a contemplar la posibilidad de que Jesús visitara a un hombre pecador tan notorio con un propósito noble. ¿Sí? Jesús con un propósito noble viene y visita a un hombre tan pecador. Estas personas que estaban murmurando, y estoy hablando de todos los que estaban ahí presentes, no solo de los líderes religiosos, porque dice el versículo, todos murmuraron. Esas personas pensaban que Jesús había llegado demasiado lejos al asociarse con un hombre tan malo como Zaqueo. Así que protestaron. Sin embargo, Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, así como lo dice más adelante en el versículo 10. Vamos al versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces dice, he aquí, Señor, se lo devuelvo cuadriplicado. Sí, al recibir a Jesús y después de pasar un poco tiempo con él, Zaqueo sabía que tenía que arrepentirse y dar restitución. Primero solo buscó a Jesús, pero al buscar a Jesús, él también llegó a buscar el arrepentimiento. Zaqueo felizmente se ofreció a hacer más de lo que la ley demandaba. La ley requería una sanción equivalente a la quinta parte como restitución de dinero que había obtenido por medios fraudulentos. Y lo pueden buscar ustedes, no lo voy a leer ahorita, pero está en Levítico, capítulo 6, versículo 5. Otra vez para los que están anotando, Levítico capítulo 6, versículo 5, y también está en Números, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Números, capítulo 5, versículos del 6 al 7. La ley requería una restitución cuádruple solamente en caso de robo de un animal para matarlo. Eso lo pueden leer en Éxodo 22:4. Éxodo 22:4. Zaqueo mismo juzgó con severidad su propio delito y reconoció que era tan culpable como el ladrón más ordinario que había robado un animal. Puesto que gran parte de su riqueza había sido obtenida por medios fraudulentos, este compromiso le salió bastante caro. Esto parecería no importarle a Zaqueo porque había encontrado riquezas que eran espirituales y que eran inimaginables en Jesús, por lo cual no le importó la pérdida de su riqueza material. Otra vez le digo, ¿sí? No le importó a Zaqueo todo lo que iba a perder materialmente, porque él había encontrado riquezas espirituales sin medida en Jesús, por lo cual no le importó cualquier pérdida material. Así que les hago una pregunta. ¿Puede una vida cambiar tan rápidamente? Y la respuesta es sí, es sí. La decisión voluntaria de Zaqueo de restituir probaba que su conversión era genuina. No todos los hábitos en la vida de Zaqueo cambiaron inmediatamente, pero el corazón sí. Su corazón cambió inmediatamente y había evidencia de un cambio inmediato en su vida. Imagínense toda la restitución y el dinero que estaba dispuesto a perder inmediatamente. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús sabía que el arrepentido Zaqueo fue salvado, fue rescatado de la esclavitud. El poder, la culpa y la pena de su pecado habían caído. La palabra ya no era pecador, sino que ahora Jesús le estaba llamando Salvador, que había sido salvo, que se había presentado su vida en salvación a él. Y Jesús se lo dijo a todos los que estaban ahí. Jesús lo dijo esto en voz alta.
Y es interesante advertir que apenas un capítulo atrás, Lucas registró la escena como con un hombre prominente, lo pueden buscar. Es la historia del joven rico. Y en este relato, el evangelista presenta la afirmación de Jesús que dice, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas 18:24. Pero en la historia de Zaqueo, el Señor nos demuestra que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Jesús le ordenó al joven principal que diera todo lo que tenía. En esta historia que se contó, no era una parábola, era una historia, eh, que leímos en capítulo 18, versículos 18 al 23, del joven rico. Y Jesús le ordenaba a este joven rico que diera todo lo que tenía. Y este joven se entristeció. Pero para Zaqueo era suficiente el hacer, una restitución a aquellos a los cuales había defraudado con impuestos. Jesús conocía a Zaqueo por nombre y sabía exactamente lo que él tenía que hacer para arrepentirse y estar bien delante de Dios y el hombre. En Lucas 18, del 24 al 27, Jesús dijo que era imposible para el hombre que tiene riquezas entrar en los cielos, pero es posible con Dios, según este relato de Zaqueo. Este es un cumplimiento de esa promesa. Zaqueo se convirtió en un dador gozoso, mostrando así la obra imposible de Dios en él. Pero el joven rico de la otra historia se fue triste, aferrándose a su riqueza. Dice también el versículo 9 que estamos estudiando, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sí? Zaqueo es una de las ovejas perdidas de Israel, a quienes va dirigida la misión de Jesús sobre su ministerio en esta tierra. Zaqueo realmente creía en Jesús, un verdadero hijo de Abraham. No solo era descendiente de Abraham genéticamente, sino que también tenía la fe en Dios que Abraham tenía. Dado que Zaqueo era tan odiado por sus compañeros judíos, es probable que ellos constantemente decían que no era un verdadero judío. Jesús quería que todos supieran que Zaqueo era realmente un hijo de Abraham, tanto genéticamente como por la fe, porque Zaqueo, gozosamente recibió a Jesús en su casa. Los sacerdotes de Jericó, que era una ciudad levítica, probablemente condenaron a Zaqueo y lo llamaron a dar a los pobres, pero después de conocer a Jesús, tal sacrificio fue hecho con gozo. Probablemente antes le habían advertido los sacerdotes judíos, Zaqueo, regresa a los pobres, pero conocer a Jesús, ese sacrificio fue hecho automáticamente con gozo. El amor por Jesús puede motivarnos por cosas más grandes que lo que el legalismo, la culpa o la manipulación pueden hacer por el hombre. Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre, capítulo 18 de Lucas, ¿ok? Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre. Este era el nombre que Jesús usaba más para describirse a sí mismo, más que cualquier otro nombre. Se ha utilizado 83 veces en los evangelios y siempre viene por parte de Jesús mismo. Este era un título que se le otorgaba al Mesías y evidenciaba una clara referencia a la humanidad y humildad de Cristo. Ahora les voy a leer un comentario de Charles Spurgeon que hizo acerca de esto. Dice, cuando nuestro Señor vino a este mundo, pareció elegir para sí ese título de Hijo del Hombre y lo hizo dignamente. Otros hombres son los hijos de este determinado hombre o de aquel hombre, etc. Pero la humanidad de Jesús no era restringida. Esa humanidad era de un tipo universal. Jesús no nace dentro de la raza judía, sino más bien dentro de la familia humana. ¿Sí? Ninguna era, ni ningún lugar, ni ninguna nacionalidad pueden reclamarlo como propio. Jesús es el Hijo del Hombre de la humanidad. Y así me parece, es como viene al hombre. Mientras Cristo sea el Hijo del Hombre, todavía podemos decir de Él que Él viene a buscar y a salvar al perdido. Y eso de vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Este es el tema central del Evangelio de Lucas. Jesús explicó por qué buscó y extendió su amistad a un pecador notorio como Zaqueo,
Jesús vino precisamente para salvar a personas como Zaqueo. Aunque Zaqueo buscó a Jesús, resulta que él era quien se había perdido y Jesús lo fue a buscar a Jericó. Zaqueo estaba perdido para sus padres, perdido para los religiosos, perdido para su comunidad, perdido para cualquier amigo que pudiera haber tenido. Pero en cierto sentido, no estaba perdido para Dios. Como la historia de salvación se desarrolla, vemos cómo se desarrolla la historia de salvación en este pasaje. ¿Sí? Y, y Dios puso el deseo en el corazón de Zaqueo para que buscara a Jesús. ¿Sí? Y encontrar a Jesús fue el resultado de su búsqueda inicial de Jesús. Es un trabalengua, pero Dios puso el deseo para que Zaqueo buscara a Jesús. Buscó a Jesús y lo encontró. Y Jesús vino a comer con él en su casa. Entonces, en resumen, mis hermanos, todo el relato con Zaqueo nos da un notable quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo recibir a Jesús. ¿Sí? ¿Quién? Jesús desea que lo reciban. ¿Sí? ¿Quiénes? Los perdidos. Jesús quiere con ellos que lo reciban. ¿El qué? Quiere tener una relación con ellos, con los perdidos. ¿El dónde? Bueno, Jesús quiere que bajen a Él, ¿sí? Que vayan donde Él. ¿El cuándo? Jesús quiere que lo recibamos, ¿sí? Que lo recibamos inmediatamente, rápidamente, así como lo hizo Zaqueo. ¿El por qué? Jesús quiere que lo recibamos. ¿Por qué? Para estar con Él, para conectar nuestras vidas con Él, ¿sí? Y el cómo, pues, ¿cómo quiere que Jesús lo recibamos? ¿Que lo recibamos a Jesús? Bueno, quiere que lo recibamos gozosamente, como Zaqueo lo recibió. Y hermanos, esa es la invitación. La invitación es que tengamos, procuremos. Hay dos temas diferentes y lo he estado estudiando últimamente. A veces nos confundimos con la parte de la gracia y la santidad y la salvación. Y hermanos, miren, la vida cristiana requiere esfuerzo. No somos salvos por obras, ¿sí? O sea, por eso tenemos que tener claro que la gracia viene para salvación. Una vez somos salvos, somos justificados. El mandamiento es que podamos vivir la ley de Dios. Porque el que me ama, guarde mis mandamientos, dice la Biblia. Y ahí es donde nos confundimos un poco, mis hermanos. La gracia es para salvación y la salvación es imperdible. No se puede perder. Una vez salvo, no hay nadie que nos quite de la mano de Dios. Ahora, después de ser salvos, viene el vivir en santidad. Somos santos posicionalmente porque el día en que fuimos salvados, fuimos redimidos, nos posicionaron en lugares, eh, nos apartaron, nos santificaron posicionalmente. Ahora estamos en lugares a la diestra del Padre, así como Jesús está a la diestra del Padre. Pero implica que tengamos una vida que es acorde a la palabra de Dios. Y ese es el proceso de santificación progresiva. Sí, mi carne quiere hacer algo. Y no puede decir, es que Dios pone el querer como el hacer. No, mis hermanos. Tenemos que arrodillarnos. Tenemos que buscar en la palabra, de Dios de la palabra, porque acuérdense que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Sin oír la palabra de Dios, o sea, conocer la palabra de Dios, no va a haber fe para creer. Entonces, necesitamos leer su palabra. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo lo conocemos a Él. Recuerden que el propósito de la vida eterna, según palabras de Jesús, es que lo conozcamos a Él, al único Dios vivo y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Y ese es el mensaje del Evangelio. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús quiere tener una relación con nosotros. Y nosotros debemos de querer tener esa relación inmediatamente con Él.
¿sí? Y gozosamente. Van a venir pruebas, hermanos, tentaciones en nuestras vidas. Pero por eso necesitamos leer las Escrituras para saber cómo soportarlas y creer que Dios nos lleva de la mano cuando pasamos por ellas. Es una invitación seria, hermanos, a vivir en santidad. ¿Cómo vivimos en santidad? Pues guardando sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En su palabra. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias. Gracias por este pasaje. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra. Yo te pido que esta palabra nos corte en dos internamente, en nuestro espíritu, Señor. Y nos haga cambiar, nos permita cambiar, Señor. Nos permita buscarte a ti, quererte buscar, Señor. Y a través de leer más palabra vamos a querer buscarte más y más. Y te pido que pongas esta convicción en cada uno de los que están viendo este mensaje, oyendo este mensaje, Señor. Y que este mensaje sea llevado para tu gloria, Señor, a otras personas. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, ese es el mensaje de este domingo. Así que nos vamos a ver dentro de un par de semanitas. Vamos a continuar con el estudio del libro de Lucas. Y yo sé que ha sido de bendición para mi vida y va a ser de bendición para sus vidas, mis hermanos. Compartan este mensaje con otras personas. Que Dios ponga en sus corazones. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego, mis hermanos. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana.